Gracias. Tengan ustedes buenas tardes. En nombre de la Universidad Católica del Uruguay, les damos la bienvenida al aula magna del edificio Sacré-Cœur con motivo de la entrega del título de doctor honoris causa a Monseñor Luis del Castillo, al doctor Ignacio de Posadas, al doctor Juan José Arteaga y a la asistente social Cecilia Zaffaroni. Para dar comienzo a esta celebración, los invitamos a todos a ponerse de pie para recibir con un fuerte aplauso a los homenajeados, que serán acompañados por el cardenal Daniel Sturla, el padre rector, doctor Julio Fernández Techera, y el ex rector de la universidad, doctor Eduardo Casarotti. El gran canciller de la universidad, cardenal Daniel Sturla, el rector de la universidad, padre doctor Julio Fernández Techera, y toda la comunidad de la Universidad Católica del Uruguay agradecen muy especialmente la presencia del expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, del nuncio apostólico, Monseñor Gianfranco Galone, y del primer doctor honoris causa entregado por la universidad, el doctor Enrique Iglesias. Asimismo, agradecemos la presencia de autoridades nacionales, departamentales, partidarias y eclesiales, de representantes diplomáticos de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, y de autoridades de las distintas universidades del Uruguay, así como a toda nuestra comunidad universitaria y a todos quienes nos acompañan en esta tarde tan especial. El Reglamento General del Personal Académico, en su artículo 23, regula lo relativo al doctor honoris causa. Dice: la designación como doctor honoris causa es un reconocimiento honorífico a quienes hayan prestado una contribución notable al progreso de la ciencia, la cultura, las artes o al bienestar de la comunidad en general, con impacto a nivel nacional e internacional. Invitamos al padre rector Julio Fernández Techera a brindarnos unas palabras a propósito de los doctorados honoris causa que hará entrega la Universidad Católica del Uruguay. Buenas tardes a todos. Es una alegría muy grande tenerlos hoy en esta aula magna de la universidad. Y voy a comenzar con una anécdota. Año 1977. El corredor principal del colegio seminario, yo estaba en quinto de primaria y era el año que pasábamos al edificio grande, porque antes estábamos en el anexo. Y en aquella época usábamos zapatos que la base era de suela y no de goma. Y aquel corredor que lo lustraban con gasolina o con queroseno o no sé qué, pero que estaba siempre brilloso, era una tentación impresionante. Entonces, aquel correr y al final un deslizarse. Y uno de esos días, con unos compañeros, salimos corriendo hacia la portería. Y cuando nos estábamos acercando, lanzarse. ¿Y quién aparece por el otro corredor? El padre del Castillo, rector del colegio. El padre del Castillo para nosotros era un gigante, impecable, con esa pinta de lord inglés que tenía, y
nosotros aterrorizados cuando nos para y se nos acerca y nos dice: los corredores, a pesar del nombre que tienen, no son para correr. Todos sabemos lo que es la vocación pedagógica de Monseñor del Castillo, pero además, ahora que hablamos de la metacognición, nos hizo una metacognición, porque hasta ese momento no tenía ni idea yo de por qué, nunca había caído en la cuenta que los corredores eran de correr. Pero, por supuesto que en esa época no íbamos a contestar ¿y para qué tiene este nombre? Porque éramos muy educados y no lo hacíamos. Pero marca así eso de ser educador. Y esta celebración hoy tiene mucho que ver con ser educadores. Y los 4 homenajeados sí, tienen muchas tareas y muchas profesiones y mucha experiencia, pero los 4 se distinguen por haber sido educadores. La Universidad Católica está cumpliendo 40 años en este 2025 y por primera vez este año decidimos otorgar doctorados honoris causa. No porque no se hubiera planteado, sino que cuando se pensó, en algún momento se dijo, bueno, vamos a esperar a tener más madurez y a ofrecer nuestros doctorados antes de empezar nosotros a dar esto. Dábamos otro tipo de distinciones en la universidad, pero no el doctorado honoris causa. Y este año, en el Consejo Directivo, lo estuvimos hablando y dijimos, es el momento. Sí que esta es una universidad ya con madurez como para poder hacerlo. Y hay como dos, el mundo nuestro universitario siempre tiene esas como tensiones, paradojas, entre lo nuevo y lo viejo, entre el adentro y el afuera, que a los curas nos gusta hablar del adextra y el adintra. Y entonces este año, cuando en la misma reunión estuvimos hablando, dijimos, bueno, la universidad tiene una adextra, una vinculación con la sociedad en general, con la región y con el mundo, y allí fue que decidimos entregarle el doctorado de honoris causa al contador Enrique Iglesias, que nos acompaña hoy, que obviamente, además de ser un amigo de la casa de muchos años, nos vinculaba con el país, la región y el mundo. Pero también dijimos, pero también queremos dar doctorados honoris causa al adintra, a la comunidad, a quienes hicieron posible esta universidad y construyeron estos 40 años de la universidad. Y ahí enseguida salieron los nombres que podían significar, señalar, bueno, esa comunidad, que son muchísimos más, obviamente, son cientos, son miles los que han hecho esta universidad. Pero de ahí surgía, obviamente, Monseñor del Castillo, primer rector de esta casa de estudios, pero que además estuvo en toda la génesis, desde que se fue del seminario a finales del 78, de ser rector, se vino a trabajar al Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y estuvo en todo el equipo que armó esta universidad, con Monseñor Mullin, con el padre Semprún y con tantos otros. Estaban los laicos que apoyaron esta iniciativa y por eso elegimos al doctor Ignacio de Posadas, que era un joven, el joven de un comité de apoyo pro Universidad Católica, que me decía él que su padre, que fue presidente, le dijo, Ignacio, tenés que darnos una mano también, y entró en eso, y que después estuvo también en la creación de la Facultad de Derecho y fue profesor de nuestra universidad. Estaba el doctor Juan José Arteaga, que fue la mano derecha del padre Semprún durante todos los años de preparación. Desde el 78 él era profesor del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, un joven profesor, y el padre Semprún lo llamó, era español, recién llegado, dijo, alguien que me conecte con esta sociedad uruguaya. Y bueno, y lo eligió a él y fue secretario
general del instituto y el primer secretario general de la Universidad Católica del Uruguay, también profesor de esta casa. Y estaba Cecilia Zaffaroni, que ella se integró un poquito después a la universidad, pero por más de 20 años fue profesora, fue decana, fue vicerrectora, estuvo en la planificación, en el pienso de la universidad, en ese ubicarnos y conectarnos siempre con las realidades sociales más necesitadas también en Montevideo, y que aportó tanto a esta casa de estudios. Por eso hoy esta fiesta es una fiesta de familia. Aquí yo ya solo al pasar veía tantas caras de gente que también podría estar aquí porque son parte de la construcción de esta universidad, que dieron mucho por esta universidad y que también se tienen que sentir homenajeados en los 4 que van a recibir hoy el doctorado honoris causa. Y es en estos 40 años esta ceremonia no de mirar al pasado, sino de agradecimiento, de gratitud y de reconocimiento por ese pasado y por esa tradición, que es eso que se va pasando de una generación a la otra. Y ellos representan a esos que construyeron la universidad, la hicieron posible, la hicieron crecer y nos han ido pasando a través de otros hasta el día de hoy su tradición, su legado, su ser educadores, su ser servidores del país, de la región, del mundo. Por eso nos sentimos muy particularmente en familia hoy haciendo este homenaje y les agradecemos a ellos por todo lo que hicieron, por su pasión, por su compromiso, por su buen hacer y por todo lo que nos han legado en la Universidad Católica. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Sandra Segredo, profesora del Departamento de Derecho y asesora jurídica de Rectorado, quien presentará en nombre de la universidad a nuestros homenajeados. Buenas tardes, amigos todos. Es una gran satisfacción y un profundo honor poder transmitir lo que estoy segura es el sentir de toda nuestra comunidad universitaria en esta oportunidad en que queremos reconocer la contribución excepcional que estas personas han realizado en la creación y consolidación de la Universidad Católica del Uruguay y con ello al desarrollo del sistema universitario y a la educación nacional. Es un momento especial de gracia que hoy nos reúne a todos en este aula magna, pues este reconocimiento se materializa mediante el otorgamiento del doctorado honoris causa. Pero esta oportunidad se convierte en privilegio en ocasiones como esta, en las que he tenido la fortuna de conocer personalmente a nuestros homenajeados y me atrevo, ante su presencia inspiradora, a iniciar esta laudatio con las siguientes preguntas. ¿De qué están hechos los sueños? ¿Qué poderosa alquimia de fe, visión, audacia, perseverancia y compromiso permitió que luego de tantos contratiempos y esfuerzos, el 5 de marzo de 1985 fuera inaugurada y abriera sus puertas esta obra de la Iglesia uruguaya como la primera universidad de gestión privada del país? En este 2025, al conmemorar estos primeros 40 años de vida de nuestra alma mater, cabe interrogarnos: ¿de qué noble materia está hecha la piedra fundacional de esta casa de estudios, que no solo sostuvo su estructura inicial contra la marea de la incredulidad y la resistencia a lo disruptivo de ese entonces, sino que posibilitó que hoy en día la UCU sea un actor ineludible de la universidad del mañana? Estas no son preguntas retóricas, sino un intento de desentrañar el ADN de la visión de quienes, hace 4 décadas, concibieron y defendieron la relevancia de esta primera universidad otra, como escucháramos decir al propio Monseñor del Castillo, y de quienes, con su convicción y perseverancia, desde sus distintas responsabilidades,
han consolidado su posición en un verdadero mosaico que hoy define al sistema universitario nacional. Hoy queremos celebrar este hito en la vida de la universidad a través de la máxima distinción de esta casa de estudios, el doctorado honoris causa, con la cual inscribe en su propia memoria el valor y la huella indeleble de quienes con su ser y hacer han sido actores destacados en este camino. Hoy celebramos y damos gracias a 4 personas excepcionales que tejieron esta realidad desde sus distintos roles en vinculación con esta casa. Monseñor Luis del Castillo Estrada nació en 1935 en Montevideo, ingresó a la Compañía de Jesús el 10 de octubre de 1953 en esta ciudad y recibió la ordenación sacerdotal el 30 de julio de 1966 en Lyon. Fue rector del Colegio Seminario y maestro de novicios. Entre otros cargos eclesiales vinculados a la educación, fue delegado del sector educación en el Consejo Presbiterial y en el Consejo Pastoral de la Arquidiócesis, secretario general y presidente de los departamentos de Educación y de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Uruguaya. Vicerrector de Orientación Educativa del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, entidad predecesora de la UCU, y director del Departamento de Ciencias de la Educación de dicho instituto. Fue nuestro primer rector durante el período 1985-1989. Durante su rectorado recibió la visita de su Santidad Juan Pablo II el 7 de mayo de 1988, que fue una bendición y una ratificación pontificia del camino emprendido por los fundadores. Su responsabilidad al frente del rectorado finalizó debido a su designación como obispo auxiliar de Montevideo y su consagración episcopal el 11 de junio de 1988. Como integrante de la Conferencia Episcopal del Uruguay, dio seguimiento y apoyo continuo a la universidad en el desarrollo de sus actividades. Ignacio de Posadas Montero nació en 1944 en Montevideo. Es abogado por la Universidad de la República. Realizó estudios de Economía y Filosofía en universidades de Estados Unidos y Canadá. Ha sido profesor de Ciencia Política y de Especialización Tributaria. En su actividad política, ocupó los cargos de Senador de la República y Ministro de Economía y Finanzas. En su actividad privada, es socio fundador del estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino y ha ocupado cargos directivos en diversas compañías nacionales e internacionales, entre otras responsabilidades. Ha desarrollado actividad social, siendo cofundador y director de la Fundación Niños con Alas, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Bajo el rectorado del padre Luis del Castillo, entre 1986 y 1990, integró la comisión de apoyo creada por la Fundación Pro Universidad Católica del Uruguay, conformada por personas destacadas de la cultura y el quehacer nacional, con el objetivo de participar en la planificación estratégica, incrementar los apoyos de distinta naturaleza requeridos por la joven institución y ampliar el acceso a la misma mediante el diseño de un plan de becas innovador. Tuvo un rol protagónico en la creación de nuestra Facultad de Derecho y en la elaboración del plan de estudios de la carrera de doctor en Derecho, que iniciara sus cursos en marzo de 1990 bajo el rectorado del padre José Squadroni y el decanato del doctor Durán Martínez. Fue profesor de Ciencia Política de dicho programa, así como de cursos de posgrado. Integró el Consejo de Administración, creado en 1990, con el objetivo de preparar los planes de consolidación del patrimonio de la universidad. El doctor de Posadas ha continuado aportando generosamente su visión y experiencia en distintos temas que hacen al desarrollo y proyección de la universidad. Juan José Arteaga nació en 1946 en Montevideo. Doctor en Historia, especialidad de Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en Relaciones Internacionales y en Política Exterior de Uruguay. Ha sido profesor de Historia de Uruguay, de Historia Comparada de los Países del Mercosur y de Política Exterior en diversas universidades e instituciones de este país. Ha desarrollado también una intensa actividad diplomática. Fue secretario general del Instituto y director del Departamento de Investigación y Estudios Superiores de Historia Americana del mismo. Fue el primer secretario general de la universidad durante el período 1985-1988. Director del Instituto de Historia y en 1990 asumió la Dirección de Relaciones Culturales y Académicas recientemente creada.
El doctor Arteaga ha acompañado a la universidad en su camino desde su cercanía con la obra. Cecilia Zaffaroni nació en 1945 en Montevideo. Es asistente social por la Escuela de Servicio Social de la Universidad de la República, realizando estudios de posgrado en esa área. Ha sido docente e investigadora en políticas e intervención social. Integró el staff de profesionales asociados en el área de desarrollo social de equipos consultores y se ha vinculado profesionalmente a distintas organizaciones como el Centro Cooperativista Uruguayo y Manos del Uruguay, entre otras actividades. Desde 1989 ha ocupado diversas responsabilidades en esta universidad. Fue directora de la Licenciatura en Ciencias Sociales Aplicadas, de la Escuela de Servicio Social y del Instituto de Trabajo Social. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, directora del sector Extensión y Servicio a la Comunidad, vicerrectora del Medio Universitario y directora de la Secretaría de Planeamiento y Análisis Institucional bajo el rectorado del padre Eduardo Casarotti. Tradicionalmente, una laudatio se ciñe a currículum, pero los homenajeados que están aquí, los que se atrevieron a sembrar en un camino de pocas certezas la semilla de la pluralidad educativa desde lo distinto y complementario, han contribuido al desarrollo nacional y por ello merecen un espejo distinto. Merecen el reflejo de su profunda humanidad y audacia, que es su más alto título. Su gesta se entiende plenamente al recordar el contexto de hace 40 años en que finalmente nace esta universidad, caracterizado por el protagonismo de la Universidad de la República durante los anteriores 100 años. Si miramos atrás, a las décadas que precedieron a la fundación, encontramos dos figuras cuya labor define la preparación espiritual y estratégica de esta obra. Monseñor Carlos Mullin, hombre de una fe inquebrantable y una tenacidad preclara, representa la persistencia histórica del proyecto. Él fue la conciencia histórica de la Iglesia uruguaya que jamás renunció al derecho de la libertad de enseñanza superior. A su lado encontramos al padre Manuel Gutiérrez Semprún, cuya misión fue la ejecución audaz e inteligente. Al asumir el rectorado del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, el padre Semprún transformó un noble anhelo en un plan de acción viable. Fue el ingeniero de la gesta, la mente que articuló la oferta académica, que negoció el futuro y que le infundió al proyecto el dinamismo de la Compañía de Jesús. Su capacidad para componer voluntades y trazar objetivos claros fue decisiva para que la universidad dejara de ser un sueño y se convirtiera en la realidad que hoy celebramos. Tal como bien enfatizaba en el año 2005 quien fuera rector de la Universidad del Padre Squadroni, con motivo de los primeros 20 años de esta casa, decía: como la espera es parte de la vida humana, reconocemos que tuvimos que esperar 100 pacientes años para que llegara el momento oportuno, adecuado para transformar en realidad un cambio histórico en el desempeño de la enseñanza superior del Uruguay, la fundación de una universidad de gestión privada. Y añadía: nuestra sociedad moderna, cibernética y espacial está cimentada sobre el conocimiento. La nueva universidad encaja perfectamente en la política de desarrollo nacional. Hoy, 20 años más tarde, siguen tan vigentes como entonces sus palabras. 20 años, hoy diríamos 40, es un tiempo exiguo en la historia. Y una universidad se construye lentamente. Las cosas del espíritu acontecen como lluvia fina, piden paciencia, pero para darlas a luz se necesita coraje. La decisión de fundar esta casa de estudios no fue simplemente un proyecto educativo, fue un acto de audacia cívica muy particular. No fue una alternativa, fue una necesidad visionaria. Se requería la claridad de objetivos para entender que la diversificación universitaria no era un lujo, sino el motor indispensable para el desarrollo de una sociedad integradora y pluralista. La audacia radicó en pensar distinto, enfrentar la inercia del statu quo, gestionar la incredulidad y asumir el riesgo legal, económico y social que conlleva ser el primero en un camino virgen. El vibrante sistema universitario nacional es el legado más tangible de su coraje. Quiero en este punto intentar reflejar lo más fielmente posible el relato de quien fuera uno de los testigos directos de esa época, el padre Francisco Arrondo, quien fuera primer vicerrector de orientación educativa de la universidad y quien, emocionado, recordara: se iba acercando el año 1985, previsto con realismo para la inauguración de la universidad.
Somos testigos del gran trabajo inspirador de Luis del Castillo para que esta universidad, la primera privada en Uruguay y además católica, surgiera como una propuesta seria, sincera, abierta y profunda de parte de la Iglesia. En su momento cuajó la visión que implicaba la frase de Luis del Castillo que la católica no iba a ser otra universidad, otra más, sino una universidad otra. Incansablemente, en muy diversos entornos y medios, explicitaba a nuestra sociedad en qué consistía esa otreidad. Todos los deseosos de esta universidad nos íbamos empapando y contagiando de su carisma y visión renovadora y renovada de la educación. La relevancia central de los colaboradores para el éxito del proyecto quedaría plasmada en las palabras de nuestro primer rector, el padre Luis del Castillo, al inaugurar esta casa. La Universitas Studiorum, como siempre, viene precedida de la Universitas Personarum, una comunidad de personas con un ideal común, una comunidad pensante que comparte una visión, un sueño. Como comunidad de creyentes, confiada sobre todo en el poder de Jesús resucitado, confiada en la capacidad de poder mezclar su levadura nueva en la masa de todos nuestros proyectos. Y no se equivocaba. Ese equipo de hombres y mujeres al que queremos reconocer mediante esta distinción en estos 4 homenajeados de hoy en día, decididos a superar las resistencias coyunturales, orientando su accionar hacia ese objetivo común de consolidar esa primera universidad privada, católica y moderna, fue crucial para poder cumplir con los desafíos que el rector anunciara ese 5 de marzo de 1985. Es mucho lo que tenemos que agradecerles en el logro de tales desafíos, pero en especial queremos destacar en Monseñor Luis del Castillo su capacidad de liderazgo y conducción de la institución, dando pasos firmes tendientes a la definición de su perfil propio, siempre teniendo presente el ideario fundacional de una universidad diferente, complementaria e integrada, generando innovaciones en el área académica, fortaleciendo los vínculos interinstitucionales y su incansable labor por lograr el posicionamiento de la UCU en los diferentes ámbitos de la sociedad a pesar de su polémico nacimiento, siempre desde su perspectiva conciliadora y de apertura al diálogo. En el doctor Ignacio de Posadas, su talento profesional y esfuerzo incondicional en la búsqueda de apoyos al proyecto de creación de la universidad y luego de su nacimiento en la consolidación de vínculos institucionales relevantes y en la conformación patrimonial de la entidad. Asimismo, como hombre de derecho, aportó su visión y convicción en cuanto a la pertinencia de la creación de nuestra Facultad de Derecho. Su capacidad docente en el área de las ciencias políticas, con su estilo vehemente, cuestionador y disruptivo, ha sido inspirador para muchos de los que, en ese entonces, podíamos considerarnos sus jóvenes discípulos. El doctor Juan José de Arteaga. Su labor metódica y atenta en el cuidado de los aspectos formales de la transición del instituto a la creación y la autorización para funcionar de la universidad, especialmente desde su labor como secretario general, garantizando la continuidad y solidez administrativa en los momentos iniciales tan relevantes. Supo también, desde su lenguaje y actitud articuladora, contribuir a fortalecer la cooperación interinstitucional, conectando nuestra institución con personalidades y redes nacionales e internacionales. Trabajó intensamente en la preservación de archivos, memoria histórica y patrimonio institucional. En la asistente social, Cecilia Zaffaroni, su genuina preocupación por la comprensión de los problemas de la realidad del país desde esa perspectiva del compromiso social, aportando a su estudio y generación de propuestas de abordaje desde la academia. En cada uno de los roles que asumió en la universidad, contribuyó con claridad y relevancia a la planificación estratégica. Su gran inteligencia emocional le permitió permanentemente tender puentes desde su preocupación por el otro, buscar caminos y construir soluciones, aún partiendo del disenso, facilitando así que la organización avanzara en el logro de su misión. Todo ello desde su humildad e inmensa generosidad. Al honrarlos hoy con el título de doctor honoris causa, estamos reconociendo en ustedes el coraje del primer paso, el valor del compromiso personal que transformó la palabra en obra y que cambió la realidad del sistema universitario nacional de forma irreversible, la humildad del crecimiento, la capacidad de ceder espacios a las nuevas generaciones, de convertirse en mentores silenciosos
una vez que la casa afianzó sus muros. El legado emocional. No solo contribuyeron a la concreción de la obra, sino que, a través de ella, a la vez que se han formado profesionales, tocaron vidas. Fueron artífices, por primera vez, de un ecosistema educativo de nuevas y mayores oportunidades, impulsando así una mayor cohesión y equidad en nuestro tejido social. En estos 40 años es muy recordable que distinguidas personas de servicial vocación educativa expusieran mensajes como este. Habrá que darle tiempo a esta universidad que se desarrolla desde el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras para que muestre su verdadera identidad. Todavía no es adulta. La sociedad nos dio ese tiempo. La UCU, a través de ustedes, nuestros queridos colaboradores, supo honrar a sus fundadores y plasmar en realidad su ideario educativo, y así se hizo. Esta distinción no los despide al pasado, los consagra como la conciencia viva de esta casa de estudios. Ustedes nos recuerdan que la universidad es un acto de fe continuo en la capacidad humana de trascender. Al otorgarles esta distinción, no estamos cerrando un capítulo, sino declarando su legado como el prólogo inextinguible del futuro sin tiempo de nuestra querida Universidad Católica del Uruguay. Ustedes son fiel ejemplo de lo que el padre Squadroni refería en palabras de Emerson. No vayas por donde el camino te pueda llevar, ve, en cambio, por donde no hay camino y deja un rastro. Y vaya si han dejado huella. Felicitaciones. Muchas gracias. Es momento de proceder a la entrega de los honores a Monseñor Luis del Castillo, al doctor Ignacio de Posadas, al doctor Juan José Artiaga y a la asistente social Cecilia Zaffaroni. La concesión del doctorado honoris causa debe ser autorizada por el gran canciller cardenal Daniel Sturla, según se establece en el artículo 5, literal E del Reglamento General Orgánico. Cumplido lo anterior, para su formalización, el rector de la universidad, padre doctor Julio Fernández Techera, dispuso el nombramiento del Monseñor Luis del Castillo, el doctor Ignacio de Posadas, el doctor Juan José Artiaga y la asistente social Cecilia Zaffaroni para recibir el título honorífico de doctor honoris causa, según lo dispuesto por el artículo 27, literal Q del Reglamento General Orgánico. En este momento, la secretaria general de la universidad, doctora Catherine Kraus, les acerca el libro de visitantes ilustres para que sea firmado por los nuevos doctores honoris causa de esta casa de estudios. Seguidamente, el rector les hace entrega de la gran medalla de la Universidad Católica del Uruguay y del título expedido por la Universidad Católica del Uruguay, que los reconoce como doctores honoris causa.
amable, muchas gracias. Tal como es tradición, los nuevos doctores honoris causa comparten con la comunidad universitaria su lectio magistralis. Es un honor para nuestra universidad concederles ahora la palabra. Damos paso, en primer lugar, a Monseñor Luis del Castillo. Señoras y señores, hermanas y hermanos todos, buenas tardes. Al celebrar los 40 años de vida, la Universidad Católica nos invita a recordar y repasar nuestra historia. Desde los orígenes, empezando por el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, y remontándonos hasta Dámaso Antonio Larrañaga, pasando por el liceo fundado por Monseñor Soler, hasta llegar a algo más contemporáneo que nos afecta a los que estamos aquí hoy. Es una invitación a no perder de perspectiva la historia y la responsabilidad, la misión de esta institución. El problema de los honores o los símbolos cuando se trata de una actividad colectiva, como en este caso de una comunidad histórica que se va sucediendo, justamente el Liceo de Estudios Universitarios de Monseñor Soler se fundó un siglo antes exactamente que la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga. El problema es que, teniendo en cuenta las 4 personas que estamos acá delante, que representamos una etapa, es lo mismo que pasa en todos los honores a grupos, a entidades colectivas. Por ejemplo, en el deporte, el trofeo queda en manos del capitán del cuadro o el director técnico. Y quizás no nos damos cuenta de que hoy estamos invitados no solo a reconocer a los 4 que estamos acá, sino a tantos y tantas que permitieron esta realidad de hoy. Gracias a Dios, de ese cuadro ya tenemos la historia, tenemos la foto, porque nuestra historiadora Susana Monreal ya nos escribió hace como 20 años, con mucho cuidado y mucha investigación, lo que fue el comienzo de la Universidad Católica. Pero me gustaría hoy, de todos modos, agradecer, porque esta es la oportunidad para nosotros de agradecer a todos los que formaron esa comunidad educativa. Y agradecer hoy a esos que ni siquiera en los libros figuran. Y con esto, un cuento, una anécdota. A los principios de la universidad había poco personal para el mantenimiento de todo este edificio, ¿no? Y un viernes de tarde
yo salía, me despedía del conserje que estaba en la puerta y le digo, mire, yo me voy, hasta el lunes no vuelvo. Si hay algún incendio, me llama. Y el conserje me dice, no, padre, justamente por eso no lo vamos a llamar. De eso nos ocupamos nosotros. Yo soy bombero. La universidad en aquel momento tenía mucha gente manteniendo el edificio, mucha gente trabajando en tareas administrativas y teníamos también un bombero propio. A toda esa gente que no figura en los catálogos, me gustaría hoy también extender nuestro agradecimiento. Pero además del agradecimiento a las personas que han hecho esta historia, se destaca hoy, al subrayar esos primeros momentos, se destaca la coyuntura en que nació esta universidad. La coyuntura del país. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, no son los que peinamos más canas, sabemos qué significó el 5 de marzo de 1985. Fue el comienzo de la universidad, pero para la historia del país fue también un momento crucial. Y el hecho de que la universidad naciera en ese momento es también, al recordar hoy, a los 40 años, un repaso de los desafíos que se planteaban entonces y que se mantienen hasta hoy. Y seguirán en el futuro, probablemente. Es el diálogo entre la fe y la cultura en nuestro país. Es el fortalecimiento de nuestra identidad cultural como país. Es la capacidad de establecer los mecanismos, las instancias, los lugares y momentos para un diálogo constructivo entre los ciudadanos. La Universidad Católica tuvo en ese momento y sigue teniendo la responsabilidad de contribuir a nuestra cultura nacional. Una cultura que tenga esas características que en aquel momento se hacían indispensables. La capacidad de diálogo y la capacidad de construir una cultura propia que asegurara la felicidad, la paz, el entendimiento, la construcción de ciudadanía para el país. Pero también nació en una coyuntura histórica muy especial, marcada por la visita del Papa Juan Pablo II, que en ese momento nos destaca una tarea, una misión que acentuaba desde el Concilio Vaticano II la Iglesia en el mundo entero. La evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio. Desde los documentos del Concilio Vaticano, especialmente Gaudium et Spes, pasando por la encíclica del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, hasta la insistencia del Papa Juan Pablo II en una nueva evangelización, hasta luego el sínodo de la nueva evangelización con el Papa Francisco y el documento que surgió, Evangelii Gaudium. El derrotero está clarísimo.
evangelización de la cultura, inculturación del Evangelio, para lo cual una universidad católica, es un instrumento privilegiado. Podemos pensar que esta tarea le corresponde a los especialistas, pero tenemos que recordar que Jesús envió a los discípulos en comunidad a anunciar el Evangelio. Vayan es un mensaje en plural, no es ve, es vayan, y se dirige a toda la comunidad de los discípulos, hasta el día de hoy. Me acuerdo un momento, más o menos en aquella época, pero un tiempo posterior, porque yo ya era obispo, una víspera de un 1 de mayo, un periodista me pregunta, ¿y la Iglesia va a estar presente en el acto de mañana? O sea, ¿va a haber una representación? ¿Algún obispo va a hablar, algo por el estilo? Mi respuesta fue, mire, no tengo el certificado de bautismo de los que van a estar presentes en la plaza mañana, pero puede estar seguro de que, según las estimaciones, la Iglesia ciertamente va a estar presente, porque alrededor del 40% de los presentes van a ser bautizados. La evangelización de la cultura es una tarea comunitaria. Estamos todos llamados a responder a ese llamado y hoy agradecemos no solo a los que trabajaron directamente y acá adentro para cumplir con estos desafíos de la universidad, sino a tantos que apoyaron desde afuera, a tantos que hasta el día de hoy siguen contribuyendo. Podían sentirse fuera de este mandato, fuera de esta misión, los que no comparten la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta misión de evangelización de la cultura? Bueno, tiene que estar presente justamente para que podamos dialogar. Es imprescindible que estés presente. Es imprescindible que este espacio sea un espacio de verdadero diálogo en que todos tengan palabra para que sepamos escuchar y anunciar adecuadamente el mensaje de Jesús en una cultura diversa y cambiante. En este aniversario, en este momento, podemos responder a esta invitación de la universidad a mirar hacia atrás, a reconocer nuestra historia y también a pensar que esa responsabilidad se extiende a todos los que de una manera directa o indirecta puede aportar a esta misión de cultura para la nación, evangelización de la cultura desde la misión de la Iglesia. Así sea. Damos paso al doctor Ignacio de Posadas. Gracias, buenas tardes. Como se imaginarán, esto para mí es un honor inmenso, casi tan grande como la sorpresa que me llevé cuando el rector me lo planteó. Realmente la primera impresión fue muy fuerte, la segunda también y todas las demás a partir de ahí. Pero también me gatilló una serie de recuerdos
de mi vinculación con esta casa. No voy a ir tan atrás como las kermeses del Sacré-Cœur, que con el doctor Lacalle supimos, y con el Monseñor Sanguinetti también, y algunos más. Los más jóvenes no tendrán la menor idea de que es una kermés, pero no importa. Pero sin ir tan lejos, como dijo el padre rector, fue mi padre, un hombre muy sabio y muy cercano a la iglesia, que me arrimó a la comisión que en aquel momento había armado el padre Gutiérrez Semprún, Manolo Gutiérrez Semprún, personaje realmente, en el Instituto de Filosofía. Y ahí, bueno, di una mano en la medida de mis posibilidades. Después vino la etapa de la universidad en sí, la concreción de un sueño, de una vieja lucha de los tiempos de Monseñor Carlitos Mullin, pero al mismo tiempo una criatura débil que daba sus primeros pasos bajo el rectorado de Monseñor Luis del Castillo, quien también siguió la práctica de tener un grupo de laicos con los cuales pelotear un poco los temas. Y fue en ese ámbito, me acuerdo, que con Antonio Mercader, Manino Mercader, empezamos a torturar a Luis de que la Universidad Católica tenía que tener una facultad de Derecho. Típicamente, para los que lo conocen, la primera reacción de Luis fue: ¿te parece? Hay demasiados abogados. Lo cual era cierto. Pero igual nosotros le insistimos, una universidad tenía que tener una facultad. Al final le ganamos. Y agarró viaje. Y me tocó a mí, junto con Enrique Cadenas, redactar el primer programa para presentar al Ministerio de Educación. Después, bueno, vino para mí el periplo de servicio público en la política, apoyando al presidente Lacalle Herrera. O sea que durante prácticamente 10 años no tuve mucho contacto con la universidad. Cuando terminé, volví a pedir volada para enseñar. Cosa que bien me podían haber dicho que no, porque mis credenciales docentes eran bastante finitas. Pero bueno, me hicieron confianza y yo arranqué bajo la batuta del decano entonces, Augusto Durán, a enseñar ciencia política, a rehacer la carrera, inclusive a escribir el manual. Y fueron unos cuantos años, para mí, despunté una vocación que tenía por la docencia. Y bueno, y llegamos a esta cosa, a lo de hoy, esta sorpresa tan fantástica. Yo ya lo he dicho, y lo he dicho en este ámbito más de una vez, que tengo una gran deuda de gratitud con la Universidad Católica y todavía más y antes con la Compañía de Jesús. Así que hoy lo que quiero hacer es agradecerles y agradecer a todos ustedes que vinieron a acompañarnos. Gracias. Momento de darle la palabra al doctor Juan José Arteaga. Voy a ser un poco más protocolar por oficio. Señor Gran Canciller, Cardenal Asturla y Padre Julio Fernández Techera, Rector, señores obispos, porque la conferencia episcopal fue muy importante en este proceso. Me alegra ver a muchos aquí, lo mismo que al señor nuncio apostólico, que era un poco como el correo del zar, ¿no?, entre Roma y Montevideo. Y muy, muy feliz también de ver a tantos amigos, a tantos colegas de mis distintas profesiones, y también a mi familia y a tantos amigos en este día que sin duda es un día especial. Por supuesto que compartí la sorpresa de Ignacio. Para mí es un honor estar aquí acompañando a Monseñor Luis del Castillo, acompañando a Ignacio, acompañando a Cecilia en este acto. Y realmente no lo esperaba. Y como nos pasó a todos, vi que a Luis y a Ignacio también, los recuerdos vinieron a mi mente.
Yo en el 76 comencé siendo profesor en el Departamento de Historia del Uruguay, que ha sido mi especialidad, y allá por agosto del 78 toca, las puertas tenían vidrios, ¿verdad? Toca el vidrio Monseñor Carlos Mullin, rector del instituto. Dice: profesor, resulta que el hermano González se va de viaje, que era el secretario general. Y atención, me dice, y el padre Gutiérrez Semprún considera que debe haber un suplente, un sustituto en este periodo. Bueno, yo no sabía quién era el padre Gutiérrez Semprún, pero después me enteré que el padre Gutiérrez Semprún había preguntado: a ver, ¿hay un profesor joven que sea uruguayo? Y si es exalumno del colegio, mejor. Bueno, es decir, que soy más antiguo que todos, porque empecé siendo secretario general en septiembre del 78, y que fue el año clave, porque fue el año, ¿verdad?, del convenio entre la Conferencia Episcopal y la Compañía de Jesús para hacerse cargo de la dirección del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, fundado en 1954. Primero, con esa vocación de formar únicamente profesores de filosofía para los colegios y liceos católicos. Ya existía también, aparte de filosofía, ciencias, letras, historia y psicología en ese instituto. Bueno, y el 1 de enero del 79, con ese dinamismo que caracterizaba y esa decisión que caracterizó al padre Gutiérrez Semprún, nos mudamos a este colegio, primero alquilado a las Hermanas del Sacré-Cœur y luego adquirido definitivamente, que es la sede principal de la Universidad Católica. Es un asombro ver lo que es la universidad hoy. Éramos 4 audaces, soñadores sin duda, que creíamos que el Uruguay y la Iglesia uruguaya tenía que tener una universidad católica. Y les voy a decir 2 cositas más. Primero, ¿por qué me metí en esto como ciudadano uruguayo? Yo era un convencido de que había que pluralizar el sistema educativo terciario, que había que abrirlo, que había que crear nuevas opciones académicas, que el país las necesitaba. Solo Cuba y Haití carecían de universidades privadas en ese momento en toda América Latina. No era buena compañía. Y el hecho el aporte que la universidad está haciendo hoy a la sociedad, sin duda, es el sueño cumplido. Pero en segundo lugar, pensé como ciudadano con fe católico. ¿Por qué esta universidad debía ser católica? Y bueno, y ahí no voy a repetir lo dicho ya, pero evidentemente que el promover el diálogo de la fe y las ciencias, de la fe y la cultura, como decía Monseñor del Castillo, el generar un ámbito de reflexión desde la Iglesia y desde la fe. El camino fue muy difícil, complicado. A veces parecía sin sentido. Y en este proceso yo quiero destacar los actores, que son mucho más que nosotros, sí, pero primero quiero destacar las instituciones. 1, la Conferencia Episcopal Uruguaya, siempre abierta, siempre apoyando, siempre jugándose.
ahí tuvieron un papel sin duda especial porque estábamos en época de dictadura, de gobierno militar, Monseñor Mullin y Monseñor Corso, que eran los puentes de diálogo con el gobierno del momento, no solo el gobierno poder ejecutivo, el gobierno de la educación también, que era bastante complicado, el gobierno de la educación. En segundo lugar, la Compañía de Jesús. Para los que conocemos, ¿verdad?, a San Ignacio de Loyola, su historia, ¿verdad?, su preparación en la Sorbona, la principal y mejor universidad de Europa y del mundo en el momento. Los que conocemos lo que la Compañía fue construyendo. Yo en 1980 visité varias universidades norteamericanas de la Compañía de Jesús. ¿Qué nos estábamos perdiendo? La Compañía tenía una gran experiencia en la educación. Nuestro primer rector era un experto, y lo es, en educación realmente. El hombre sabio de la educación también, como lo reconoció la propia Iglesia y la propia sociedad. Entonces, la Compañía de Jesús entra en acción. El instituto era de la Conferencia Episcopal desde el 54, solía tener rectores obispos. En el 79 se hace el 78 el acuerdo, en el 79 la Compañía de Jesús, 1 de enero, se hace cargo del instituto. Y ahí que conozco, trato todos los días, no trabajaba 8 horas aquí, trabajaba 10, 12, había todo por hacer y éramos poca gente. Me acuerdo de todos los que éramos en esa época, un equipo jugado, pero pocos, y con una sociedad que, muy a la antigua, muy tradicional, se negaba al cambio, se negaba a la apertura. Sí, como ciudadano, yo lo que quería era que se cumpliera con el artículo 68, pero no equivocarme si la memoria me responda, el artículo 68 de la Constitución, que garantiza la libertad de enseñanza y la garantiza a todos los niveles. Como católico, esperaba justamente que esta universidad estableciera ese diálogo permanente entre la fe, la sociedad, la fe, la cultura, la fe, la educación. Los propios colegios católicos frustraban el proceso educativo al terminar 6º año de secundaria, ¿verdad? Había una necesidad de continuar ese camino. Lógicamente, una universidad católica es abierta a todos, a todas las distintas fes y los que no tienen fe, porque de eso se trata la apertura y de eso se trata el diálogo. Bueno, para no alargarme, recordar efectivamente que el padre Larrañaga fue uno de los hombres que colaboró con aciertos y con errores en la creación de este Uruguay, que fue el que en el año 21 estableció el primer sistema educativo coherente en ese momento en la provincia cisplatina, y luego con la República, el que propuso la ley de creación de la UDELAR, universidad que todos queremos y apreciamos. Por eso siempre dijimos, tuvimos una vocación de otraidad, de otra universidad, y ahora una verdadera universidad universal. Los otros actores eran sin duda las autoridades del gobierno, que reconocieron, como historiador no puedo ignorarlo, ¿verdad?,
en agosto del 84, luego de levantar la intervención de la Universidad de la República, luego de que en el año 82 se habilitaran los partidos políticos y se hiciera la primera elección interna de los partidos, y en el momento en que en el 84 todos los partidos estaban preparándose para volver a la democracia y actuar en las elecciones de ese mismo noviembre. En ese proceso de apertura y de redemocratización y de libertad aparece esta universidad libre. Y para terminar, recordémonos del lema que está aquí. Veritatis liberatit vos. La verdad os hará libre. Gracias a todos los que nos han permitido esto. Damos paso a la asistente social Cecilia Zaffaroni. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Antes que nada, quiero confesarles que cuando Julio me llamó para convocarme a esta instancia, creo que como ya dijeron, ¿no?, todos, quizás a mí un poco más, me generó una enorme sorpresa. La verdad es que no me esperaba algo así y me llevó un tiempo procesarlo. Más aún cuando vi que iba a compartirla con tan destacadas personas. Lo primero que pensé es que si alguien tiene que sentir reconocimiento y agradecimiento, esa soy yo, por todo lo que he vivido en esta casa. Y es lo que sencillamente voy a expresar hoy. Esta oportunidad que me han dado me llevó a volver a mirar el camino recorrido y visualizar una vez más, ahora con la óptica que aporta el paso del tiempo, la etapa vivida con ustedes, que dejó en mí profundas huellas, no solo por su extensión, sino por los múltiples desafíos, sueños y experiencias de aprendizaje personal y colectivo que pudimos compartir a lo largo de los 22 años en que concurrí día tras día a esta casa. Para no extenderme demasiado, voy a centrar mi agradecimiento en algunos aspectos que me vienen hoy a la memoria y que fui comprendiendo a medida que iba encarando mi trabajo aquí. En primer lugar, y quizá como síntesis de todos ellos, diría que cuando me convocaron a trabajar en la UCU, me brindaron no solo una oportunidad laboral, sino la posibilidad de integrar mi fe con el trabajo y encontrar en ella la luz y la fuerza para ir buscando caminos. Porque nos permitió llevar juntos adelante no solo un trabajo, sino una misión, orientada a contribuir a promover una sociedad más justa y humana a través de la formación de estudiantes capaces de aportar en esta perspectiva como futuros profesionales y también por medio de la investigación y la extensión a la transformación social mediante la generación de conocimientos y del servicio. Como un segundo aspecto, y dada la etapa, el momento en que se encontraba la universidad cuando yo me incorporé, también se abrió la posibilidad de que generáramos procesos de construcción institucional colectiva, integrando los aportes de directivos, docentes, estudiantes, funcionarios, de aprender a comprender la mirada del otro desde su lugar y sus expectativas, e integrarlas en alternativas de organización y funcionamiento que nos permitieran a todos sentirnos parte. Recuerdo, entre tantas cosas, las jornadas que en un tiempo hacíamos, que nos íbamos afuera y pasábamos días pensando en estrategias, rezando, haciendo guitarreadas por la noche, y la verdad que cuando volvíamos nos sentíamos todos muy, muy cerca unos de otros. Esa experiencia de aprendizaje sobre cómo construir juntos me ayudó luego a poder lograrlo también en otros ámbitos de mi vida. Otra dimensión que recuerdo como muy desafiante y enriquecedora es el intercambio con otras universidades católicas de la región, que nos posibilitó asimismo una mirada más amplia
y construir propuestas para responder en cada realidad a la responsabilidad social universitaria con un marco común y generar vínculos personales con gente muy valiosa. Le agradezco también a la universidad por haberme permitido, mientras desempeñaba mis funciones acá, mantener contacto con programas de intervención social que se estaban desarrollando en el país. Había, de ejemplo, el Plan CAIF, las escuelas de tiempo completo, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, el movimiento cooperativo. Esto fue muy relevante para mí porque me posibilitó mantener los pies en la tierra, en contacto con la realidad, y a la vez profundizar sobre la comprensión de esas situaciones desde el ámbito académico, y de este modo contribuir a relacionar y realimentar ambas perspectivas. Como ven, mucho para agradecer. No es fácil encontrar estas oportunidades en alguna parte. En ese sentido me siento una privilegiada. Vivimos momentos felices y también momentos difíciles, pero siempre contando con el apoyo mutuo y el compromiso compartido para salir adelante. Y como todas las cosas tienen su tiempo, hoy veo cómo se han ido sumando nuevas etapas, un enorme crecimiento y desarrollo a partir de las bases generadas en los años anteriores, lo cual me alegra profundamente. Han sido muchos los que a lo largo de tantos años y desde muy diversos lugares de la institución me brindaron testimonios de compromiso, de entrega, de lucidez, de creatividad, de afecto, de sensibilidad humana, de hondura espiritual. Sería imposible nombrarlos uno a uno. Aprovecho entonces esta oportunidad para decirle gracias a todos ellos, a los que siguen estando y a los que ya no están. Gracias a todos por su amistad, por el apoyo que siempre me brindaron y por haber sabido disculpar a veces mis fallas tendiéndome una mano. Y especialmente gracias a Dios por haberme permitido formar parte de este proyecto. Quisiera agradecer también a mi querido esposo César, que ya no está entre nosotros, pero me sigue acompañando, por todo el apoyo que me brindó en ese tiempo, entre otras cosas teniendo en cuenta los extensos horarios que nos complicaban la vida familiar. A mis 4 hijos que andan por allí y a los nietos, que no me olvido de algunos queridos compañeros que también me ayudaban a reservar algún ratito en la semana para ir a cuidarlos. Bueno, y finalmente, si me permiten, y para no alargarme más, me gustaría terminar con una oración que me ha estado resonando mucho en estos días en la cabeza. En realidad es una canción, pero no se preocupen que no voy a cantar. que dice así: al hacer un balance me he encontrado que tengo un saldo en contra con la vida. De tanto recibir quedé abrumada, pues fue tanta la gracia recibida, de oraciones y afectos sin medida, que he quedado con todos endeudada. Me declaro, Señor, como insolvente. Pagar de buen amor no tengo tanto. Por eso a ti recurro urgentemente, pues eres mi fiador. Y nuevamente, por mí lo pagarás. Tú sabes cuándo y lo harás con amor y eternamente. Muchas gracias. A todos ellos les agradecemos por sus palabras e invitamos al padre rector Julio Fernández Techera, al cardenal Sturla y al padre Eduardo Casarotti a acompañar a los doctores honoris causa hasta la salida del aula magna. Invitamos a todo el público presente a ponerse de pie y saludarlos con un gran aplauso.
con mucha emoción por este momento vivido. Les agradecemos mucho su presencia esta noche. Muchas gracias.